Hola hermanos de Chile, que Dios les bendiga. Mi nombre es Tony Pedroso, seguro que algunos me recuerdan. Y desde aquí, desde África Occidental, les mandamos un fuerte abrazo, agradeciéndoles por sus oraciones, por sus ofrendas generosas y por acompañarnos en esta tarea que el Señor nos ha encomendado aquí en África. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes cómo podemos edificar el reino de Dios en medio de la adversidad. Y para ello vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 1 en adelante, que nos dice lo siguiente: Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Y acá viene la oración de Nehemías: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Versículo 6: Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para edificarla. Vivimos en un mundo convulsionado. La pandemia ha cambiado nuestra forma de vida, esta nueva modalidad que muchos hoy día tenemos palabras nuevas, las reinvenciones tantas cosas que han sucedido. ¿Cuántos proyectos misioneros se han visto afectados? Son proyectos evangelísticos. Nosotros en el campo de refugiados donde estamos trabajando, para el 19 de marzo del año pasado teníamos planificado un concierto con canciones en la lengua local, tratar de llegar a este pueblo fulani, que son gente que son pastores de animales, que están en guerra desde hace muchos años aquí con otra tribu. Y justo el 19, que íbamos a hacer algo, entre comillas, evangelístico, comenzó el confinamiento. Como decimos, la cuarentena, que se transformó en una añenera, no sé cómo se diría, ¿no? Pero sinceramente, todo esto ha hecho que nos reinventáramos en la manera, en la estrategia de poder llevar el Evangelio del Señor. Y aquí vemos el relato de Nehemías, que está tratando de reconstruir el muro de Jerusalén, tratando de arreglar todo lo que fue derribado por el enemigo. Y vemos una historia similar en contra de tantos enemigos que se han levantado en ese tiempo. En especial vemos la oposición en los países donde el Evangelio no es casi conocido, no ha podido ni siquiera llegarla. Y poco a poco estamos viendo que esta reinvención nos ha ayudado a poder compartir de una manera u otra el Evangelio. Por eso hablamos de pueblos no alcanzados, de pueblos que no tienen el mensaje de Jesucristo. En la zona donde nosotros estamos hay 867 pueblos que no tienen un cristiano, que no tienen una Biblia en su lengua, que no tienen una iglesia. ¿Cómo vamos a edificar el reino de Dios en medio de esta adversidad? Primero tenemos que saber que el enemigo no se cansa de acechar a su pueblo. En los versículos 3, el 1 al 3, el 7, el 11 en adelante, usted puede leer el capítulo entero. El enemigo se enoja cuando ve el progreso de la obra de Dios y trata de hacer todo lo que está a su alcance para frenar esa obra. Aún hacen escarnio, como decía en el versículo que leíamos. Escarnio es desprecio, burla, maltrato psicofísico. Esto es lo que están levantando estos judíos, estos débiles judíos, que lo que están levantando, si siquiera una zorra se sube, se va a caer. Qué tremenda palabra en contra del pueblo de Dios. El enemigo no solo acecha, no solo se burla, sino que también, recuerden en el Salmo 2, que está hablando que van a cortar las ligaduras de aquellos que están ligados a Cristo. Y el Señor dice en el Salmo 2, el Señor se reirá de ellos. Pero tenemos que saber que la acechanza del maligno es latente. Él se encoleriza y conspira no solo para frenar la obra de Dios, sino también para matar y destruirla, como dice el versículo 11. Vayamos y matémonos y destruyamos, frenemos esta obra, hagamos que esta obra se frene. La ceguera que tiene el enemigo, una ceguera espiritual, impide
que los propósitos de Dios y los planes de Dios se cumplan. Pero ahí están los hombres de fe, los hombres que tienen una palabra de Dios para poder transformar las vidas y los corazones, que se plantan delante de la presencia de Dios. Y sepa que el enemigo tiene un objetivo preciso. Él vino para matar, hurtar, destruir. Él vino para que los pueblos no alcanzados, que están aquí afuera, aquí a metros de la puerta de mi casa, Él vino para poder destruirlos. Él vino para poder desecharlos, sacarlos completamente del enfoque que Dios tiene para ellos. Ese camino, la verdad y la vida que quiere llegar a ellos con un evangelio de paz, de amor, un evangelio de salvación y de redención. Por eso necesitamos claves para poder enfrentar esta confrontación. Y una de las claves que es bien, tenemos que recordar que hay una causa válida, porque se airaron contra los que edificaban, se enojaron, no querían ver el progreso de la obra de Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es orar a Dios. Ahí vemos que Nehemías, él se plantó delante de Dios, llevó la causa delante de Dios, declarando las afrentas, los propósitos del diablo. Pues como dice también en Nehemías 2:20, ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en esta ciudad. El enemigo no tiene parte, ni derecho, ni arte, como decimos en español, entre los pueblos no alcanzados. Ellos tienen que llegar a conocer el amor bendito de Dios. Y no solamente hay que orar, hay que accionar, lo que yo llamo la oración. Acción, orar y accionar. Aquí vemos que Nehemías, él puso gente a vigilar, puso gente que no solamente trabajara, sino que vigilara cómo la obra avanzaba. Tenemos que vigilar los proyectos del Señor. Cada uno tenemos que hacer nuestra parte, como dicen en los versículos 21 y 22 del mismo capítulo 4. En el versículo 9 también. Tenemos que poner guardas, tenemos que fijarnos bien para que la obra de Dios no se detenga. Una pandemia no va a detener la obra de Dios. Un propósito enemigo no va a detener, porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Tenemos que edificar el reino de Dios desde Chile hasta lo último de la tierra y desde lo último de la tierra hasta Chile, porque también en Chile hay necesidad, hay mucha necesidad, pero damos gracias a Dios por iglesias como la de ustedes que se enfocan no solo en ganar al pueblo chileno, sino también ir más allá de las fronteras de ese bendito país. No solamente tenemos que orar, tenemos que accionar, tenemos que quitar los escombros que nos están molestando. ¿Cuáles son los escombros que están dificultando el avance de la obra de Dios? Quizás la indiferencia, quizás el egoísmo, quizás la falta de compromiso, quizás la conformidad. Mientras yo esté bien, los demás, la irresponsabilidad. Y como dice Hebreos 12:1, que nos despojemos del pecado que nos asedia. Hay una versión que dice del pecado que se nos pega fácilmente. Que Dios nos ayude a sacarnos esos escombros. El escombro es mucho, es verdad, pero tenemos que seguir trabajando. Hace exactamente 7 semanas atrás vino un equipo de policías con una orden para destruir el dispensario que tenemos allí en el campo de refugiados. Vinieron con sus máquinas. Nosotros les presentamos el trabajo, dijimos que 2 semanas atrás habíamos estado con el ministro, que el ministro dijo que nos iban a tocar, destruyeron todo. Y el lugar donde nosotros estábamos sirviendo a 4.000 personas, no solamente con educación a sus hijos, con la parte médica, con alimentos, con un desayuno que hasta el día de hoy lo seguimos haciendo para 500 niños, en pocos segundos quedó hecho escombro. Pero no nos quedamos allí. No fuimos a golpear, no hicimos marcha, no hicimos piquete, no hicimos sentadas. ¿Saben lo que hicimos? Nos juntamos a orar. Nuestro equipo se compone de 4 personas solamente. Y los 4 nos juntamos a orar y a clamar a Dios. Y al otro día salimos con palas, con picos, salimos con gente que nos dio una mano. Y hoy, gracias a Dios, tenemos un nuevo lugar, tenemos 4 habitaciones o casitas que hemos convertido, una casa para los guardias, un consultorio médico, una farmacia, un depósito, tenemos un hangar donde seguimos enseñando a los niños, porque la obra de Dios no puede ser frenada por los planes maléficos que tiene el enemigo. Nosotros somos responsables del mensaje que Dios nos ha dado. Tenemos que animar al pueblo. Fíjese cuántas veces allí Nehemías en el capítulo 4 va y anima al pueblo. Le dice, júntense, no estén tan separados, peleen por sus hijos, por sus hijas, por sus familias. Tenemos que recordar que esta es una oportunidad para que Jesús sea glorificado, no importa la adversidad que venga.
En lo que el mundo vea, que vea a Cristo en nuestras vidas. ¿Saben qué? Cuando estuve llegando por primera vez después de todo lo que sucedió con el fuego, con el golpe de Estado que hubo en esta nación, que volvimos de Argentina en octubre del año pasado, la primera vez que entré al campo, la gente ya no me llama a mí por mi nombre, ya me llaman el papá de Ezequiel, porque Ezequiel estuvo aquí durante esos 10 meses que sucedieron muchísimas cosas y ahora yo no soy Tony, yo soy el papá de Ezequiel, porque la gente reconoce que Cristo está en su vida. Y ellos mismos dicen, lo que nosotros hoy tenemos no es gracias al gobierno, no es gracias a las acciones de gente musulmana, es gracias a los cristianos del mundo que nos han dado 32 casas, un dispensario, 500 raciones de comida por día para nuestros hijos, cuando hay medicamentos nos curan, cuando hay alimentos nos comparten. Dios es bueno, pero tenemos que animarnos los unos a los otros. Y como dice en el versículo 15, en la segunda parte, tenemos que regresar al muro, porque hermanos, ganar una batalla no significa ganar toda la guerra. Tenemos que seguir edificando el reino de Dios, ya sea en Chile, ya sea en Argentina, ya sea en Latinoamérica, ya sea en África y hasta lo último de la tierra. Todo el mundo, como ven allí detrás mío, necesita conocer que Jesucristo es el Señor para la gloria y la honra de Dios Padre. Tenemos que no solamente buscar resultados, tenemos que buscar estrategias específicas y claras de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios va a desbaratar el consejo del enemigo, como dice en el versículo 15. Dios va a desbaratar sus planes maléficos. Dios va a cerrarles la boca. Dios va a enviar ángeles, o como allí sucedió entre Eliseo y su siervo. Él no podía ver que estaban rodeados por huestes de ángeles, por millares de ángeles que estaban defendiendo a sus siervos. Hermanos, no hay sitio que frene la obra de Dios. No hay golpe de Estado, no hay pandemia. Cada uno de nosotros tenemos que continuar la tarea que Dios nos dio por delante. Algunos son manos generosas que ofrendan para las misiones. Otros son rodillas fieles que día por día, o aunque sea una vez por semana, se juntan con un grupo para interceder por aquellos que hemos dejado nuestra tierra para llevar el evangelio hasta otras tierras donde no muchos quieren venir. Saben que de cada 10 obreros que salen al campo misionero, 8 a 9 van donde la iglesia ya está plantada. Solo uno va donde la iglesia aún no existe. Y esa persona en los próximos 3 a 5 años va a regresar, el 50% de ellos va a regresar a su país por problemas de salud, problemas con sus hijos, problemas con la iglesia, problemas con el visado, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. La tarea es gigante. No solamente tenemos que ver que los resultados va a ver que Dios va a desbaratar el consejo del enemigo, sino también que tenemos que organizarnos y continuar con las tareas asignadas, tal cual dicen los versículos 16 a 18. No importa que sigan soplándonos a la oreja, que el enemigo venga a traernos chismes, que el enemigo venga a decir no va a avanzar. Saben, hermanos, hace tantos años que estamos en este continente y el trabajo es trabajo de hormiga. Es el día a día. No podemos ver resultados como el café instantáneo. Tenemos que pasar tiempo con la gente, aprender su lengua, aprender su cultura, saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Ir a un velorio y estar todo el día y ni siquiera decir una palabra, porque uno no entiende la lengua de esa gente, pero uno está con la gente. Recuerde a Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. Él tuvo que estar para que el milagro se produzca. Permanencia. Él tuvo que permanecer hasta que todo comenzó, hasta que lanzó la palabra y todo comenzó a unirse. Y él tuvo que pasar tiempo, esperar hasta que ese ejército se levantó. ¿Cuál va a ser su respuesta en este día? Nosotros tenemos que organizarnos y continuar con las tareas asignadas. Tenemos que escuchar el sonido de trompeta, porque dice en uno de los versículos de allí que el que tocaba la trompeta estaba al lado de Nehemías. Tenemos que estar atentos a lo que sucede en el mundo. Tenemos que abrir nuestros oídos espirituales. Todo lo que está sucediendo hoy, lo que está pasando en Birmania o Myanmar, o lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, o lo que está pasando en Sudamérica o en África. Tenemos que estar atentos y ser agentes intercesores. Tenemos que escuchar la trompeta. Hace tantos años que las asambleas de Dios de Latinoamérica están buscando 1 millón de intercesores. Creo que hace más de 20 años. Fue un plan que comenzó en el año 2000, hace 21 años.
para allí abril o mayo del año 2000. No creo que lleguemos hoy día en toda Latinoamérica a 100.000 intercesores. Gente que se quiera meter a la brecha a favor de aquellos que están sin Dios y sin esperanza. No solamente tenemos que tener planes, no solamente tenemos que escuchar el sonido de la trompeta, tenemos que mantenernos alineados, porque en un momento, allí en ese capítulo, Nehemías dice, estamos muy separados el uno del otro. En la obra misionera no podemos hacer lo que nosotros queremos, sino lo que el Padre nos manda hacer. Y saben que a veces venimos con esa idea de que venimos acá a enseñar, a predicar, a transformar el mundo. Esa es una falsa expectativa. Hace 27 años que estamos predicando en este continente. Y todo lo que habíamos aprendido lo tuvimos que invertir en la bolsa del tiempo y aprender de nuevamente aquí. Porque aquí venimos no para enseñar, sino para aprender. Tantas personas nos han acompañado a lo largo de estos 27 años. Algunas ya han partido con el Señor. Otras Dios los ha verdaderamente enaltecido en diferentes puestos. Son pastores, algunos son presidentes de iglesias nacionales. Pero tenemos que mantenernos alineados y no dejando espacio para que el enemigo entre. Ojo, ojo con la competición. Ojo con el egoísmo, ojo con edificar nuestros propios ministerios y no edificar el reino de Dios en medio de la adversidad. Tenemos que estar preparados para que Dios se glorifique en nuestra iglesia, en nuestras células, en nuestros cultos y desde nuestra iglesia, desde nuestras células, desde nuestros cultos hasta lo último de la tierra. Y no tenemos que perder la intimidad con el Maestro ni la comunión con la hermandad. Allí cuando dice que estemos juntos, que no haya espacio en nosotros mientras trabajamos. Unos tenían en una mano la lanza o la espada y con la otra quizás la cuchara del albañil o el nivel o lo que sea. Tenemos que tener comunión. Primero con Dios, esa es la significación de la cruz. Comunión con Dios y comunión con mis hermanos. No podemos decir que ahora a causa de la pandemia me quedo en casa y ¿cuántos les gusta ver los cultos online? Claro, nosotros, por ejemplo, los argentinos, como estar tomando mate, tomando un desayuno mientras el culto se desarrolla. No. Tenemos que tener comunión fraternal. Yo sé que hay protocolos a seguir, hay protocolos sanitarios, pero no podemos perder la comunión fraternal, ni menos la comunión con nuestro Señor. Recuerdo cuando instalamos nuestra primera radio cristiana en un país de África Central llamado Chad. Nuestro vecino nos prestó por un tiempo su terraza para que pudiéramos instalar la antena con un caño bien grueso hasta que tuvimos nuestra propia torre. Y bueno, y él dijo, ya no voy más a la iglesia, porque ahora tengo la prédica 24 horas acá al lado de la iglesia, acá al lado de mi casa, en la radio, yo puedo escuchar la radio. Y dije, no funciona así. No. Y gracias a Dios, la voz de la esperanza ha plantado 3 iglesias en la capital de Chad. Y en cuántos lugares Dios ha llegado a través de sanidades, prodigios, milagros. Hermanos, no perdamos la intimidad con el Maestro ni la comunión con la hermandad. Para terminar, la obra es grande. La obra es grande y es extensa. Estaba leyendo unos estadísticas en esta mañana. Asambleas de Dios de Estados Unidos está invirtiendo en 34 de los 867 grupos no alcanzados de esta zona del África. 34. ¿Saben cuántos obreros necesitaríamos para alcanzar los 833 que restan? Como mínimo 5.000 obreros. 5.000 hombres y mujeres que le digan no a la conformidad, no al egoísmo, no a la indiferencia, no a abastecerme yo solamente, que puedan decir quiero sembrar mi vida para la obra de Jesucristo. Yo no sé cuántos años más voy a tener en África. A fin de año voy a cumplir 60 años. La jubilación en Argentina es a los 65, pero ¿puede un siervo de Dios jubilarse? Quizás en los papeles lo puede hacer, pero no va a seguir trabajando. Pasa lo mismo con los pastores. ¿Y saben por qué a veces no podemos ni siquiera
tomar una vacación o ir a algún lugar o decir vamos a descansar este tiempo porque no hay obreros que puedan reemplazarnos. Uno de los ministerios que estábamos llevando adelante, a fin de este mes lo estamos cerrando porque no tenemos obreros, por falta de obreros. Faltan también finanzas, pero la razón más importante es la falta de obreros. Quizás Dios te está hablando en este día. La obra es extensa, es grande y depende de tú, depende de mí, depende de cada uno de nosotros que podamos responder a lo que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Si bien dijo allí Nehemías algo muy importante, nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios va a pelear por usted? No solamente sus batallas personales, familiares, laborales, sociales. ¿Usted cree que si le dice sí al Señor, de cualquier manera que pueda servir las misiones, ya sea enviando o yendo, Dios no va a pelear por usted? Hace muchos años, entrando en el campo de refugiados en el Congo Democrático, en medio de una guerra civil que se estaba desatando, yo estaba con mi esposa y nuestro hijito, que hoy tiene 29 años, él tenía en ese momento 4 años. Y cuando entrábamos, vino un soldado y puso su fusil en mi hombro, aquí, y me dijo: usted es un delator, un traidor, usted está trayendo armas dentro del campo para iniciar la guerra civil, lo voy a matar. Mi esposa temblaba, lloraba, nuestro hijito que estaba en el asiento atrás de nuestro autito pequeño decía: va a matar a mi papá, va a matar a mi papá, va a matar a mi papá. Y justamente la tarde anterior yo había atendido a uno de los soldados que estaban en ese campo refugiado. El campo tenía 47.000 personas, 47.000 personas. Porque tenía una muela cariada y yo le había dado antibióticos, tenía una pequeña clínica allí. Y este hombre sacó el seguro de su fusil. Cuando él iba a disparar, el que había estado enfermo el día anterior vino gritando y dice: no toquen a mi pastor, no toquen a mi doctor, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Dios me envió un ángel negro para salvarme la vida. Fue difícil tomar decisiones, el hecho de tener que enviar a mi familia a una aldea mientras yo empacaba todas las cosas. La guerra civil se agrandó, empezaron a tomar ciudades, empezaron a matar gente. Fue muy, muy, muy duro. Pasaron los años. En el año 2002, yo estaba en Costa de Marfil en una conferencia donde fui invitado y se acercó una persona y me dice: pastor, ¿no me reconoce usted? Y bueno, es como cuando vemos a los chinos, todos los chinos son iguales. Cuando usted ve a los africanos, decimos: todos los morochitos son iguales. Digo: tu cara me suena o me parece, pero no te recuerdo. Dice: yo era uno de los alumnos del Instituto Bíblico en el campo de refugiados de Congo. Yo recuerdo el día que querían matarlo y Dios lo salvó aquel día. ¿Y sabe? Hoy es un pastor misionero aquí en Costa de Marfil. Volví a Ruanda, me preparé en la palabra, continué mi formación teológica y hoy día con mi familia estamos sirviendo a Dios como misioneros aquí en Costa de Marfil. Edifiquemos el reino de Dios aún frente a la adversidad. No importa lo que el enemigo diga, escuche lo que dice el Señor. Dios va a pelear por nosotros. La obra es extensa, pero el reino de Dios lo arrebatan solamente los valientes. Padre, te doy gracias por mis amados hermanos y hermanas. Te pido, mi Señor, que puedas verdaderamente tocar sus corazones y que esta palabra de continuar edificando el reino de Dios desde Chile hasta lo último de la tierra pueda ser viva y eficaz, que tus siervos puedan escuchar no mis palabras sino las tuyas y lo que tu Espíritu está diciendo a la iglesia. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por esta oportunidad de compartir una vez más. Que Dios les bendiga
rica y abundantemente. Hasta la próxima.